Sí, buenas tardes. El Señor me les bendiga en esta hermosa hora. Vamos entonces a la palabra del Señor, como lo hacemos los lunes. La semana pasada, con un título de la hora final, el tiempo final, vimos el primer versículo en el capítulo 12 del libro de Daniel, del profeta Daniel, y hoy vamos a continuar con el 2. Estamos siempre orando por esta situación mundial a nivel de toda área emocional, económico, físico, porque hemos sido afectados de diferentes maneras y necesitamos seguir orando, intercediendo, clamando por esta situación. Entonces, eh, veíamos en el en el versículo 1 del capítulo 12, lo que iría a pasar en los últimos días. Y usted podría preguntarse, bueno, ante tanta necesidad, lo que yo quiero es versículos de sanidad, palabras de ánimo, de aliento, de levantamiento. ¿Por qué está usted hablando de esta palabra? Créame que yo misma me hago esa pregunta, pero siento de parte de Dios que es necesario que en estos últimos días que hemos vivido esta situación tan difícil con esta pandemia del COVID-19, pues nos concienticemos de por qué es que buscamos a Dios. No lo haga por miedo, no lo haga porque, me voy a ir al infierno, porque es que soy religioso, pero es necesario saber la palabra de Dios, es necesario conocer los propósitos del Señor para poder enseñárselos a otros, para poder guiar a otros en esa palabra y poder entonces así mostrarle la necesidad que tenemos tan grande de Dios, sea para ser sanos en esta tierra o sea para ser salvos en la eternidad. Esto es una cuestión de vida o de muerte, esto es cuestión de vida eterna o muerte eterna. Es muy serio, es muy importante, es nuestra responsabilidad, primeramente para con nosotros mismos responsabilizarnos, concientizarnos de nuestra realidad con la palabra del Señor y después para con los demás. Es bien importante que nos lo hagamos nuestro, que nos concienticemos de ello para poder hablar a otros de la preciosa palabra del Señor. Y dice entonces el versículo 2 en el capítulo 12 de Daniel. Esta es la interpretación de la visión que empieza en el capítulo 10 y 11, en los capítulos anteriores del libro de Daniel. Y entonces vamos a leer el 2. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir para siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Amén. Le damos gloria al Señor por su hermosa palabra y le pedimos sea Él que nos dirija en cómo interpretarla. Dice que del polvo, así es como empieza esta palabra. Y en Génesis 3:19 leemos, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que mueras, ¿verdad? Lo que está diciendo ahí. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tomado. Mi amado hermano, está escrito. Desde el inicio de la humanidad, la muerte en este mundo es una realidad, pero hay una diferencia clara entre el que está escrito, o sea, el que aceptó a Jesús, perseveró hasta que durmió para agradar y obedecer al Señor. Amén. A veces el ser humano se cree tan poderoso, tan invencible, tan autosuficiente, tan capaz, tan intocable y olvidamos esta realidad tan grande que somos simple polvo. Usted el polvo lo sopla con su boca y se va, ya no está más. No puede recoger las partículas de ese polvo, no sabe dónde fueron a dar. Con solo su aliento, con solo soplar, usted ya lo pierde. Y el ser humano a veces pierde su centro, pierde su visión, pierde su entendimiento de que de ahí venimos y de ahí vamos a volver. Entonces uno podría decir, entonces, ¿de qué me sirve buscar a Dios si me voy a convertir en algo tan insignificante? Si con un soplar del viento, aún de un ser humano, ese polvo se puede desaparecer. Pero esa es la diferencia. Para Dios todos somos iguales, mi hermano. Y a la hora de dormir, de morir, todos somos exactamente iguales. No hay diferencia de raza, de color, de nación, de condición social, cualquiera sea su posición social, de preferencia política o aún religiosa, mi hermano, porque recuerde que Dios no es religión, es una devoción, es una consagración, una entrega verdadera, es una disciplina,
ya lo decía el pastor ayer, ser disciplinados para el Señor. Entonces dice, del polvo de la tierra se levantarán, ¿ok? Se levantarán ¿quiénes? Las multitudes de los que duermen. Los que han muerto, mueren, duermen. Todos somos polvo, mi hermano. Todos se levantarán de diferentes maneras y en diferentes situaciones, ¿ok? Ya lo vamos a leer. Entonces todos van a levantarse, a despertar, unos antes, unos para bien y otros para mal, dice aquí la palabra, ¿ok? Porque otro, otros no morirán, sino que vivos verán el regreso de Jesús. Ahí yo lo dividí en eso, en los que se van a levantar para bien, en los que no se van a levantar en la primera levantada, sino después para el juicio, ya lo vamos a mirar, y en los que tal vez llegue Jesús y no tengan que morir su carne, sino ser transformados. Amén. Entonces aquí viene la diferencia, porque aunque los que murieron se levantarán porque duermen, no todos se levantarán de la misma manera, ni en el mismo momento, ni para lo mismo. Y vamos a ver la primera diferencia. Algunos de ellos para vivir para siempre. ¿Cuáles son los que van a vivir para siempre? Cuyo nombre se haya anotado en el libro de la vida. Recuerda que lo vimos la semana pasada. En el versículo 1 lo dice aquí en Daniel y vimos de diferentes maneras que iba a ocurrir. Yo espero que usted lo recuerde. El libro de la vida eterna, el libro de las memorias, el libro del Cordero. Amén. De diferentes maneras lo llamamos. Y además de escribirlo, de haber escrito su nombre ahí, por haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pues buscaron y obedecieron a Dios, perseverando hasta que durmieron. Amén. Los que duermen en Jesús, los que mueren en Jesús, duermen no para siempre, duermen temporalmente, ¿ok? Y aquí añade un ingrediente bien importante que es con sacrificio y sufrimiento. Y si usted sigue leyendo Daniel, lo va a ver. Pero hay otros que para quedar en vergüenza y confusión perpetuos, ¿ok? Lamentablemente, para todos los incrédulos que argumentaban que el cielo no existe y menos el infierno, porque el infierno, dicen ellos, es esto que ahora estamos viviendo, pues sí existe, mi hermano. Y por eso habla de vergüenza. ¿Y qué es vergüenza? Es pérdida de dignidad causada por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. Amén. El que recibió el insulto por no aceptarle ni amarle fue Dios. Entonces llega vergüenza a consecuencia en tu vida o por tu mal proceder, por no haber. ¿Y cuál es el mal proceder? No haber buscado al Señor cuando hubo tiempo, no haber querido entender de qué manera era que Dios te estaba llamando y pensar que era solo una religión o que lo que se oía y se decía no era cierto. No te diste la oportunidad de leer la palabra del Señor, de buscar en su palabra qué es lo que realmente el Señor quiere y es lo que yo te animo en esta hora. Busca en la palabra del Señor lo que es real y verdadero. Amén. Entonces, eh, piensa en una vergüenza bien grande que usted haya pasado alguna vez en su vida, que yo sé que ni quiere recordarla. Hemos vivido momentos a veces de vergüenza y momentáneos. Estas vergüenzas son momentáneas, mi hermano, pero esta de la que está hablando aquí la palabra es una vergüenza eterna, perpetua, para el resto de la eternidad. Amén, sin fin, una vergüenza. Piense solo un instante en esa vergüenza que usted tuvo y lo que le produjo y lo que le hizo sentir. A mí las vergüenzas me han hecho, me han aprovechado, a mí me han ayudado los momentos de vergüenza para no repetir, si fue mi culpa, para no repetir lo que provocó esa vergüenza o para no volver ahí, a ese lugar. Amén. Eh, Dice que y confusión, vergüenza y confusión, es la falta de orden o de claridad cuando hay muchas personas o cosas juntas. Es un error o una equivocación causados por entender, utilizar o tomar una cosa u otra. Amén. Es una confusión, es un error, es una equivocación. Imagínese nada más usted estar confundido por siempre y para siempre, el resto de su vida, de la eternidad, sin rumbo, sin entender para dónde va, de dónde viene, lleno de angustia, de dolor, porque solo se levantarán
al fin de 1000 años, dice la palabra. Estos, por eso es que quedan en vergüenza, porque cuando se levanten los que estaban en Cristo para reinar juntamente con Él, los que no se van a quedar ahí durmiendo. Es que aquí la Biblia dice que esos en 1000 años se van a levantar y ese es el gran milenio del que habla la palabra en Apocalipsis. Ahora lo vamos a mirar. Vamos a leerlo de una vez. Quiero leérselo rápidamente porque sin esta palabra no podemos continuar, ¿ok? Que es la segunda muerte. Entonces está en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor. Dice entonces la palabra del Señor. Voy a leerle el 5. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Yo le recomiendo que lea del 1 al 6. Apocalipsis 20 del 1 al 6, para que usted vea que los que durmieron para mal no se levantarán cuando se levanten los que sí aceptaron a Jesús, sino que 1000 años más estarán condenados a esperar para vergüenza y confusión, lamentablemente. Yo encontré más de 20 versículos, muchísimos versículos acerca del lago de fuego, acerca del final para estos que no acepten al Señor, que no busquen reconciliarse ahora, de los que está hablando aquí, que fueron levantados para vergüenza. Amén. O sea, infierno, lago de fuego, muerte eterna, como usted le quiera llamar, hay diferentes maneras. En Apocalipsis 20:14 dice que es la muerte, pero en Apocalipsis 20:10, le voy a decir los versículos despacio para que usted los escriba y luego vaya y los mire. El diablo, la bestia y el falso profeta, atormentados de día y de noche, fueron echados al lago de fuego, mi hermano. No queremos ir a acompañar a estos ahí, ¿verdad que no? ¿Se acuerda de la bestia? Le hablé de ese gobierno que se va a levantar en contra del Señor. Apocalipsis 21:8 dice, ¿quiénes no entrarán tampoco ahí? Lo hablaba el pastor ayer en su palabra el domingo. Cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y mentirosos. Esos son entre algunos. Le dije solo algunos porque hay demasiados versículos al respecto. Apocalipsis 20:15 dice que el que no está en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Lo vimos la semana pasada, recuerda. Y Apocalipsis 19:20 dice, los que recibieron la marca, los que se dejen marcar en los días finales. Mateo 18:8, Marcos 9:43 al 48, dice que el fuego no se apaga, que el fuego es para siempre y por siempre, que si alguna parte de tu cuerpo te hace pecar, te la quites para que no entres al lago de fuego enterito, sino que de pronto esa parte que quites de tu vida, esa área que no está todavía sanada por el Señor, pues entres, así sea con humillación, con sacrificio, con dolor, con angustia, con persecución. A veces el orgullo se hace una parte indispensable de nuestra vida. No es que mi dignidad, es que mi orgullo. Mire, mi hermano, por Dios, pierda el orgullo, pierda la dignidad, pierda todo, si es para agradar y honrar el nombre del Señor. ¿Cómo usted se siente a veces así? Cuando usted ama y le traicionan, cuando usted ama y lo critican, cuando su deseo es compartir la palabra, enseñar el evangelio y todo le critican, cómo se peina, cómo camina, cómo habla, cómo se dirige, es muy duro, es muy suave, tiene preferencias, prefiere al uno al otro, cantidad de comentarios que lo único que hacen es dañar. Pero a veces he aprendido yo, no importa que digan y hagan si eso engrandece el nombre del Señor y si no es cierto, porque si es cierto es el problema, tenemos que cambiar. Entonces, eh, segunda de Tesalonicenses 1:7 al 9 dice que no, los que no obedecen a Dios, los que no obedecen la palabra del Señor irán allá. Apocalipsis 20, del 13 al 15 dice que el mar entregó a los muertos y a la muerte. El mar, todos los que se mueren en el mar ahogados, en accidentes, o que los asesinaron o los tiraron allá y nunca los encuentran, pues el mar le va a decir, Dios, aquí están los muertos. Y la muerte, porque la muerte, aunque Dios es el dueño de la vida y de la muerte, hay un demonio de muerte que mata a las personas en el tiempo equivocado, cuando no es tiempo, y a veces es por la falta de cobertura del Señor o por la falta de entendimiento, de obediencia. Amén. La muerte y el Hades entregaron los muertos y fueron juzgados según sus obras. Amén.
la muerte y el Hades al lago de fuego. Y los que no estaban en el libro de la vida también cayeron ahí, ¿ok? También entraron ahí. Hay otras palabras en Mateo 13:42, en segunda de Pedro 2:4, en Nahum 1:6, en Deuteronomio 4:24, en Jeremías 4:4 dice que a causa de la maldad fueron echados a la muerte eterna, en Malaquías 3:2, Mateo 25 al 41 al 46 dice que el castigo eterno, ese es el infierno, mi hermano. Juan 5:29 dice que lo bueno irá a vida, pero lo malo irá a juicio. Que el bueno tendrá vida eterna. Cuando habla de vida en algunos momentos de la Biblia, del original, está hablando de eso, de la eternidad al lado del Señor. No es esta vida pasajera, sino la vida eterna. Y el malo a juicio. Todos resucitarán, pero no todos vivirán. Amén. Todos se resucitarán, pero no todos vivirán para vida eterna. Como Daniel 12:2, desprecio eterno, ignominia. Amén. Mateo 10:28 dice que no tengamos miedo. El mismo Jesús dijo, no tengan miedo por esta situación ni de ninguna otra, pero sí teme al que puede poner el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Estoy hablando de esto no para que se atemorice, sino para que tenga información y pueda hablar a otros de ellos. De ello, Lucas 3:17, Filipenses 3:18 al 19, Segunda de Tesalonicenses 2:8, Hebreos 10:21 al 31. Y usted me dirá, entonces, ¿Quién sí va a ir? Ya le dije los que no iban a ir en los versículos, ¿verdad? Miremos Daniel 12:3, el versículo 3 dice quiénes iban a ir y quiénes son esos. Dice, los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Esa es una versión. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Amén. ¿Cuáles son los sabios? Los entendidos, mi hermano. Proverbios 11:30 dice, el fruto de la justicia es el árbol de vida. Ahí está hablando del cielo. Pero el que arrebata vidas es violento. Muerte, mi hermano. Pero como esta visión empezó en el capítulo 10, vamos a ir al 11:32 hasta el 35 y dice, corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, o sea, los caídos, los que de pronto conociendo al Señor se apartaron o los que nunca le aceptaron. Pero los que conozcan a su Dios, estos son los que usted tiene que prestarle atención porque ya de los otros hablamos mucho. Se les opondrán con firmeza. Cuando usted conoce a Dios y se levanta algo o alguien, aunque sea su propia familia, en contra de Dios, usted con firmeza, no con enojo, oiga bien, no con rabia, no con insultos, con firmeza, o sea, manteniendo su fe, manteniendo la verdad que es la palabra de Dios, defendiéndola aún delante de los que usted considera son importantes en su vida. Amén. Y el 33 dice, los sabios instruirán a muchos. ¿Cuáles son los sabios? Los que instruyen a muchos, los que les enseñan a muchos la palabra de Dios, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, aunque los tengan que matar, mi hermano. Aunque pensamos que eso le pasó a los discípulos, a los apóstoles, y yo oigo que esto ya ahora no va a pasar, esto sí va a pasar, esto es apocalíptico y está en Apocalipsis también y lo han dicho otros profetas. Muchos murieron y muchos morirán y yo conozco a quienes han muerto por la palabra del Señor. Amén. Morirán a filo de espada o serán quemados o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Sí he visto a siervos de Dios pasar por eso. El 34 dice, cuando caigan recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Mire, mi hermano, no va a ser fácil. A usted no le van a aplaudir por querer instruir en la verdad, por querer enseñar a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus vecinos, a sus compañeros, a su familia, aquí en su país. Cuando los oiga haciendo cosas en contra del Señor y los llame a corregirlos, no le van a aplaudir. Pero yo estoy segura que el Señor eso es lo que espera. El 35 dice, algunos de los sabios, estos son los sabios, caerán, pero esta prueba los purificará y perfeccionará para cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Mire, mi hermano, estas pruebas, todas esas que le leí de persecución y hasta de muerte, hará que nuestras ropas queden blancas. Pero como no queremos pagar el precio, pero como estamos tan entretenidos con las actividades del mundo, tan ocupados, estamos tan acomodados, pues no queremos. Eso es para solamente
Perdón, el pastor, eso no es para mí. Apocalipsis 7, 9 y 14 dice que las túnicas blancas se van a alcanzar con el sufrimiento, que tendremos túnicas blancas. Amén. Los sabios, seguimos hablando de los sabios, son los que no permiten la maldad contra Dios. Amén. Y resplandecerán, dice ahí Daniel 3, brillarán. Los que instruyen, o sea, los que enseñan lo justo, lo correcto, la palabra de Dios, que hasta se meten en problemas y se buscan enemigos de gratis, o sea, los que convierten a muchos a Cristo, estos brillarán. Esos son los sabios, mi hermano. Esos son. Daniel 12, 9, 10 y 13 dice, sigue adelante, y es lo que yo te digo en esta noche. Sigue adelante, mi hermano. Ahí el Señor se lo dijo a Daniel. Daniel estaba inquieto por saber el significado de todo esto y cuándo iba a ocurrir. Y él le dijo, tú no, como quien dice, le dijo, tú no te preocupes por todo esto, apréndelo, enséñaselo a otros, pero tú nada más sigue adelante. Y yo te lo digo, mi hermano, tú sigue adelante. Mire lo que dice el día, es maravilloso. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. ¿Cómo? Con tribulación. Daniel 11:35 lo leímos, con tribulación. Pero los malvados seguirán en su maldad. Yo no sé si usted ha llegado a oír al pastor cuando él dice que el que no entiende, no entiende. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Amén. El sabio entiende lo que es de Dios, aunque cuando se le enseñe no le guste tanto, aunque venga de una cultura en la que lo hagan diferente, aunque venga de una crianza totalmente diferente, pero como es sabio, entiende. Es fácil explicarle lo de Dios. Hay otros que no, por más que usted les explica y les explica y pasa años y años explicándole lo mismo, no entiende. Pero bendito sea el Señor que es paciente y misericordioso, lento para la ira, ¿verdad? Dice el versículo 13, pero tú, y te lo entrego a ti, mi hermano, persevera hasta el fin. Descanse, descanse, y descansar no es no hacer la obra de Dios, no, es confiar, mi hermano. ¿Cómo? Buscándolo, obedeciéndolo, que tú recibirás tu recompensa, dice ahí en el 13. Dios se lo estaba diciendo a Daniel, tú vas a recibir tu consecuencia. ¿Cuál es el propósito de esta palabra en esta noche? Que nos debe estimular a perseverar en Dios. Esto es un estímulo. El conocer esto no es para miedo, es para que nos estimulemos a buscar a Dios verdaderamente, a estudiar su palabra, mi hermano, a obedecerla, a hablarle a otros de Jesús y enseñarles a temer y a obedecer al Señor, a cuidar tu salvación, mi hermano. Oremos y pidámosle perdón al Señor si no hemos sido todos los fieles que deberíamos, todos los firmes y confiados que deberíamos ser y hemos estado en nuestras vanidades, en nuestras ocupaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.